Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez, tal vez matizando la tarde, llegando, y en todos lados, ¿no? Todas las pantallas televisivas del país nos dicen de que están muy pendientes de lo que puede llegar a ser el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Esto no es un dato menor, no se le escapa a nadie de que gane quien gane, siempre tendremos un impacto en los países que pertenecemos a la periferia del mundo y donde no se producen las decisiones. Y como que también, como alguna vez lo supo de alguna forma definir, o lo supieron definir algunos pensadores, que hablaban de países satélites. Será por el grado de dependencia económica, el grado de dependencia financiera, el grado de colonia productiva, si usted quiere también, o financiera, o bueno, hay tantas cosas para imaginar de que esto no nos pasa desapercibido. Como sabemos que el tema es preponderante, lo hemos llamado a Miguel Ponce, quien es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está usted? Aldo, muy bien y una alegría estar de nuevo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Miguel. Están apareciendo los resultados con cuentagotas. Uno dice que va a ir a la justicia si pierde y el otro da por sentado que va a ganar. Estoy hablando de Biden y que en el caso de Trump, que va a ir a la justicia. ¿Usted cómo ve todo este movimiento que se está dando en este momento? Primero, es importante encuadrar esto Ajá. en, yo diría, dos hechos, uno objetivo y otro tal vez subjetivo, Ajá. del análisis global. Primero es la participación récord de 150 millones de personas, con 100 millones que anticiparon el voto o votaron por correo, ¿cierto? Por lo tanto, ya a esta altura, Biden es el candidato, ni siquiera estoy diciendo el presidente, el candidato más votado en toda la historia de los Estados Unidos. Un hecho no menor. Claro. El segundo es, bueno, que lamentablemente, tenemos, en esto voy a ser muy crudo, están eligiendo entre la humillación de tener a un Trump y la resignación Ajá. de un Biden que, por supuesto, en términos futbolísticos no es Poncio o Mascherano, y Claro. para que no se enojen mis primitos, no es Junta y mucho menos Diego, ¿no? A quien le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor. Claro. Digo, no es un tipo de garra, ¿no? Se está eligiendo entre comillas, dos males, Claro. el menos, y no se vota por Biden, sino que se vota contra Trump. Claro. El que está en la centralidad hoy claramente es Trump. Entonces se vota a favor de su continuidad o en contra de su continuidad. A ver, algunos se aferran, ¿no es cierto?, pensando que Biden tiene esto que se denomina empatía estratégica, pero cualquiera sea el que gane, lamentablemente se consolida con este espectáculo que están dando, que vos bien lo relatabas, yendo a la justicia, desconociendo, uno que dice que ya ganó anoche, cuando todavía ni se ha terminado de contar. Bueno, todo esto, en lo cual inclusive están dando vuelta un chiste, que tiene que ver con esta historia que vos relatabas previamente, donde dice que Estados Unidos se está preparando para invadir a los Estados Unidos, para defender la democracia de los Estados Unidos ante el fraude que le ha hecho Estados Unidos. No, claro. Claro. Bueno, ¿qué quiero decir? Lamentablemente tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos no vuelve a la centralidad del liderazgo que tenía en el mundo, y el mundo tendrá que irse acostumbrando a esta ausencia, por así decirlo, de Estados Unidos. Obviamente, para nosotros este no es un tema menor y para muchos países tampoco es un tema menor. Mientras nosotros, para los Estados Unidos, somos el 0,3 del comercio, de ellos el 0,3, para ellos, para nosotros son, sin embargo, el tercer socio comercial. Digo, primero Brasil y China y después Estados Unidos. Por lo tanto, Claro. digo, para nosotros no es un tema menor. Ahora, vos estabas bien diciendo recién en relación a esto que está ocurriendo. Y acá hay, lo importante es ver la motivación de cómo puede ser
que Trump, con las tropelías en términos formales, esto de que hablábamos, ¿no es cierto?, de la humillación de Estados Unidos a nivel mundial por imagen, por falta de liderazgo, por hacer todas las cosas que ha hecho estos 4 años, sin embargo ha sido votado como a muchos encuestadores ya les ha sorprendido. Hablan de empate técnico, por más que decíamos recién la cantidad de votos que tiene Biden es la máxima en la historia. Hay 2 hechos centrales que originaron esto. Primero, el PBI anualizado de los Estados Unidos en este tercer trimestre que ha terminado fue del 33,1 cuando había tenido en el trimestre anterior, producto del COVID, ¿no es cierto?, la contracción había sido de más del 30, casi el 32. Es decir, el proceso de reacción fue muy grande, superando todas las expectativas. Claro. Y el segundo tema es el vinculado a la desocupación. Ustedes saben que hay subsidios de desempleo y las peticiones de subsidio por desempleo cayeron violentamente. Sí. Estuvieron en unos 750.000 más o menos en la semana del 23 de octubre, que es justamente la semana anterior, el último dato es ese, y muy por debajo de lo estimado, que pensaban que iba a estar casi cerca de los 800.000. Es decir, que pese al tema de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, sí, allá por mediados de marzo, este dato del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos suma 65,9, o sea, casi 66 millones de peticiones. Sin embargo, la tendencia está a la baja y ha quedado demostrado en todas las encuestas previas que la economía era la principal preocupación de los votantes de los Estados Unidos. Solo 2 de cada 10 dijeron que el tema principal era el COVID. Fíjate la diferencia, ¿no es cierto? Inclusive hoy hubo apostadores que ya a esta altura se jugaban para un lado o para el otro, cosas que no se acostumbra mucho a apostar. Y la verdad es que me parece que se está transformando Estados Unidos en un país un poquito ingobernable, porque sí, el Senado está empatado, casi empatado, hay 1 de diferencia que va y viene en función de a medida que van llegando los números, la Cámara de Representantes, mayoría demócrata, y paradójicamente los mercados hoy, contrariando todas las teorías que dicen lo siguiente, que a mayor incertidumbre tienen que caer, sin embargo acá han subido y se han fortalecido. Yo estaba en Estados Unidos en una misión precisamente de observadores internacionales cuando fue la última elección en el 2016 entre Hillary y Trump. Allí, todos nosotros esperábamos el triunfo de Hillary en términos de lo que eran las encuestas, de lo que era el establishment jugado con eso, y aparece lo destacado. Bueno, la incertidumbre que se sucedió en el mundo económico en los días siguientes originó una caída monstruosa de todas las bolsas y todo. Sí. Ahora, que la incertidumbre es mayor, como bien vos lo decías, algo, porque no se sabe si vamos a tener presidente hoy, mañana, sí, pasado, qué va a pasar con la justicia, etcétera, que es mayor aún porque encima se va a extender mucho más por el conteo de votos por correo. Estamos hablando de que hay que contar 100 millones de votos. Esta incertidumbre que se alarga, sin embargo, se agregan los datos estos para el Congreso y los representantes, o sea, diputados, aumenta el dominio demócrata y, como decía, en el Senado se empareja. ¿Esto qué hace? Origina que el nuevo paquete de estímulos por COVID, que es la friolera de 2.3 billones de dólares, es muy posible que salga más rápido y que por el apoyo y la hegemonía demócrata allí, ¿no es cierto? ¿Y qué está ocurriendo en los mercados entonces? Sube el petróleo, suben los futuros, casi 2 puntos, cae el oro, que suele ser el lugar de refugio cuando hay incertidumbre. Por lo tanto, yo diría que todas las teorías se nos queman, las que dicen que a mayor incertidumbre, mayor volatilidad y caída, y hoy esto no está ocurriendo. Parece que vamos a tener que quemar todos los libros, ¿no? Claro, claro. Y ahora, independientemente de estos movimientos, ¿usted cómo analiza, podría ser el impacto para con nosotros? Fundamentalmente porque acá lo único que resta es arreglar con el fondo, que no es un dato menor, y ya hay acuerdos que se han firmado. Pero también habrá que abrir una nueva instancia, una nueva época, ¿no? Aldo, vos lo decís bien. Nuestra hoja de ruta, ¿cuál era? Primero, cerrar con los bonistas en pesos. Segundo, cerrar con los bonistas en dólares bajo legislación internacional. Sí.
Tercero, cerrar con los bonistas en dólares bajo legislación nacional. 4, una devaluación, lo habíamos hablado con vos, que es en lo que está. El debate es si es gradual o es con salto, ¿cierto? Quinto, cerrar con el fondo. La misión del fondo llega la semana que viene y luego queda el Club de París. Y de esta manera tendríamos despejado el horizonte para los próximos años. Ahora, para esto lo necesitamos a los Estados Unidos, que sigue teniendo un peso muy importante allí. Uno diría, es neutro que gane uno u otro, y en principio debiera ser neutro. Los organismos, digo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, que encima ahora tiene un presidente de Estados Unidos, se debieran manejar por otros andariveles. Yo no creo que defina mucho, porque allí es un poco la nomenclatura permanente la que define las políticas. No es como nosotros, que la cambiamos en función del partido que gobierne, salvo situaciones excepcionales como el caso de Trump, con aquello que fue el apoyo a Mauricio Macri, ¿no es cierto?, para intentar lograrle la reelección, con el stand-by más grande de la historia. Pero lo que sí me preocupa es algunas cuestiones de política internacional. Por más que, como vos bien decías, nuestros países fueron considerados a veces en el patio trasero, y hoy diría, si uno gana Trump, no se va a modificar esa alianza donde lo único que le preocupa es la lucha contra el narcotráfico, Colombia y el muro, pero en cambio tiene en el tema con Brasil una debilidad. No casualmente Bolsonaro se jugó abiertamente por el triunfo de Trump, porque Brasil y Estados Unidos están tratando de generar un acuerdo de libre comercio que objetivamente sí nos preocuparía a nosotros. Si no se rompe el Mercosur, por lo menos va a bajar su calidad de integración entre sus miembros. Porque obviamente esto que tuvimos, que charlamos contigo veces anteriores, que Brasil nos castigó comprando 750.000 toneladas de trigo, dejándolas de comprar a nosotros y comprándose los Estados Unidos, este tipo de cosas serían más frecuentes en caso de una continuidad de Trump. Se entiende. Ahora, el panorama sobre lo que son las obligaciones argentinas, digamos, quedaría de alguna forma contextualizado en lo que usted nos dice. Ahora, usted adivina, porque se escucha, se habla, se dice, y ya es la última, Miguel, que va a haber una gran discusión hacia el seno del poder dentro de los Estados Unidos, porque también hay un vaticinio de inestabilidad social, no solo económica, sanitaria y política. Entonces, es decir, este reacomodamiento de la fuerza, ¿habrá tranquilidad para poder plasmar un proyecto político bien contundente como para decir, bueno, el establishment que acompaña al partido republicano se quedará tranquilo? El globalismo, como se les dice a los demócratas de las finanzas internacionales, ¿lo dejarán tranquilo a Trump? ¿Profundizarán su política con Biden? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Y qué nos podría pasar a nosotros también? ¿Por qué no? Correctísimo. Sí, vos estás poniendo un poco el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Mientras el mundo está discutiendo esto que se denomina el gran reinicio, ¿no es cierto? El Foro Económico de Davos, todo lo que es el World Economic Forum, lo plantearon como agenda central, que es pensar cómo se resetea el capitalismo. Estados Unidos se encuentra inmerso en una grieta que originó que inclusive se manifestara en que las encuestas previas casi no tuvieran indecisos, es decir, la gente votaba por Trump o votaba contra Trump. Menuda grieta hay eso. Y no está discutiendo estos grandes temas. Vos tenés razón. Yo creo que acá el establishment, llamémosle así, que es el complejo militar, industrial y farmacéutico de los laboratorios, como quiera llamar, sumado a el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono, más los grandes diarios, están todos a favor de que asuma Biden. Claramente. Trump ha enfrentado a cada uno de estos a su estilo, por más de que haya jugado en defensa de ciertos lobbies importantes, como el del fracking, el de algunos temas de los agropecuarios, etcétera, etcétera. Pero claramente el poder, yo diría hoy, de Estados Unidos está atrás de Biden. Mi pregunta, y tu
mejor dicho, mi respuesta vinculada a tu pregunta, es si van a ser capaces de visualizar lo que está ocurriendo en el mundo y replantearse algunas de las cosas multilaterales que Estados Unidos abandonó en tiempos de Trump. Digo, se van a sumar al Acuerdo de París, van a volver al tema del acuerdo con el Pacífico, claro, que van a modificar algo en la estrategia en relación a China. Son todos interrogantes que los iremos viendo en la medida en que esto no termine de manera traumática, se encuentre una solución a esta situación de incertidumbre que se está viviendo, y por lo visto los mercados ya han tomado posición, por lo que decía hoy, y están apostando a que esto claramente significa una etapa posiblemente de recuperación de algún grado de liderazgo o de protagonismo de los Estados Unidos a nivel internacional. Esto va a tener repercusión hacia adentro desde ya que sí, seguramente va a haber un replanteo de los sectores que estuvieron postergados hasta ahora, pero me parece que nosotros debiéramos mirarlo desde nuestros intereses, debiéramos poner mucho el acento en desideologizar nuestro vínculo diplomático con los Estados Unidos, gane quien gane, para no perjudicar nuestros vínculos comerciales. Es decir, poner por delante nuestros intereses como nación, nuestros intereses comerciales, nuestros intereses que representan las exportaciones argentinas, marchar en la línea de lo que nos está indicando el Consejo Económico Agroexportador Industrial, que está reunido en estos momentos, planteándose crear 700.000 puestos de trabajo y aumentar nuestras exportaciones en 100.000 millones de dólares. Ese es el camino, el que supera la grieta, el que permite encontrar mecanismos donde ponemos los intereses por delante y nos tratamos objetivos ambiciosos. ¿Para qué? Para intentar también ayudar desde la política, primero, a que logremos aferrarnos a una política de reducción de daños, de todos los daños ocurridos en este tiempo, ¿no es cierto? Y tratar de plantearnos algún horizonte acordado de salida, que ojalá sea el Consejo Político, Económico y Social, pero que, si no, llámenlo como quieran, el acuerdo que quieran, pero que podamos establecer políticas a largo plazo que impliquen un sendero de crecimiento, que impliquen una direccionalidad que trascienda 1, 2 o 3 gobiernos, y que de una u otra manera nos traiga algún grado de certeza y de achicamiento de la incertidumbre que tienen todos los factores de poder y también los sectores sociales de Argentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta abarcativa y voluminosa síntesis también, ¿por qué no decirlo? Independientemente que parecen ser que son términos contradictorios, está claro que el panorama, según usted nos lo describe, no aparece tranquilo para los mismos Estados Unidos, para sus aliados, para quienes dependen de alguna manera de las políticas que se pueden llegar a vertebrar en la Unión, pero también tendrá que ser con la responsabilidad y los pantalones largos de aquellos que, más allá, como usted decía, de las ideologías, se puedan perfilar de una forma tal en la cual no se parezca hostil, aunque tampoco quiere decir esto de que se tenga que ser de alguna forma, no digo, obsecuente con las políticas de Washington, pero no es menos cierto de que eso demandará mucha cordura, mucha cabeza fría, ¿no?, de toda la dirigencia política y económica de la República Argentina, que esperemos que nadie se equivoque, porque estarán aquellos que quieren ser socios con los Estados Unidos y aquellos que quieran ser aliados. Totalmente de acuerdo con vos. Siempre lo que prima es la política nacional. Las políticas internacionales tienen que estar coordinadas con un proyecto nacional. Hacia eso es lo que tenemos que marchar. Perfecto. Sí, coincido contigo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Invalorable el aporte, porque también lo que usted termina de decir, y lo digo para usted que nos está viendo y nos está escuchando, pensar en nacional no supone pelearnos con todo el mundo, supone tener, digamos, la sensatez
de pensar de que las negociaciones no siempre deben ser dañosas, aunque sabemos que cuando hay un pez grande y un pez chico, las negociaciones uno va a ver qué es lo que puede, lo que menos puede perder y qué es lo que puede ganar también. Así que bueno, será cuestión de que ese equilibrio de alguna manera lo puedan llevar adelante, no sin antes recurrir o de pedirle a las autoridades nacionales y a toda la dirigencia política, social, empresaria, productiva, de que se sienten a la mesa, porque a esa mesa grande no podemos llegar divididos. Ya sabemos lo que nos pasa cuando transitamos estos caminos. Así que... Totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces, desde ya, pensando de que este logro es posible en tanto y en cuanto nos pongamos de acuerdo, también creo que será un mensaje que pueda dar la Argentina como para decir de que la reconciliación, al menos en términos ideológicos, ni siquiera hablar de una negociación política, hacia adentro de la Argentina nos permitiría llegar a la mesa mejor parados de lo que lo hicimos hasta el día de la fecha. Creo que por allí Guzmán ha hecho lo que ha podido también, porque justamente no llegó con un acuerdo o un aval de toda la oposición respecto de las negociaciones que llevaba adelante. Sin embargo, pareció que la propuesta gubernamental era lo suficientemente creíble como para que ésta pueda llegar a ser de alguna forma respondida. Así que bueno, hemos llegado hasta acá, es el final del capítulo. Estados Unidos, la República Argentina, Estados Unidos y su propia sociedad, y la grieta de los Estados Unidos, tanto que se habló de grieta en Argentina, también vemos la grieta también es de proyecto político, la grieta es de proyecto económico, la grieta en los Estados Unidos es una grieta de poder y es una grieta que puede salpicar fuerte y que nos puede hacer daño a muchos. Así que bueno, con estas precauciones o advertencias, si se quiere, lanzada como consigna más que nada, porque uno no puede hacer nada desde acá, te decimos que tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco nos vas a encontrar mañana aquí, en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.